Introducción y muchas gracias a Bebión por invitarnos a nuestra compañía, a la que represento hoy, pues para contar un poco una cuestión que nos parece de interés y espero que también sea de interés para los que estáis aquí, para los que nos puedan ver por la web. Has contado muy bien nuestra compañía, te lo agradezco, así que me puedo saltar un par de slides. Ya anticipo que lo que voy a contar aquí no es tan interesante como lo que han contado antes los representantes de ENCE, más tecnológico, más de gestión de biomasa, que es igual lo que más nos gusta. Yo voy a hablar un poco más de negocio, que es algo un poquito más árido, pero que al final es imprescindible para poder sacar adelante los proyectos que tenemos en mente y poder llegar a un aprovechamiento adecuado del potencial de biomasa que tenemos en nuestro país. Bueno, ENSO, como ha comentado antes Pablo en la introducción, pues somos un pequeño grupo de empresas que estamos presentes en toda la cadena de valor del aprovechamiento energético de la biomasa. Probablemente un elemento muy diferencial de nuestro grupo es que somos tecnólogos. Tengo que aprovechar para agradecer a ENCE la mención a nuestra participación en las dos últimas plantas que has puesto en funcionamiento, que han sido efectivamente un reto que creo que estamos superando con una colaboración muy estrecha y exitosa. Entonces, ahí tenemos el papel de tecnólogos. Hemos suministrado calderas para estos proyectos y desde hace los 20 años para unos cuantos más. Hacemos operación y mantenimiento de activos, aunque nos centramos principalmente en activos en los que tenemos algún otro tipo de participación, como tecnólogos o como promotores. Somos empresa de servicios energéticos y también tenemos pues una larga historia en el manejo de la cadena de aprovisionamiento de biomasa, tanto forestal como agrícola. Hoy estamos con operaciones continuadas en España y Portugal, aunque hemos desarrollado proyectos en bastantes países, en UK, en Estados Unidos, en Sudamérica. Pero bueno, lo más interesante no es contar sobre nuestra compañía, porque cuando uno empieza a sumar tantos megavatios es que lleva muchos años y ya lleva muchos años cumplidos y eso no hay que subrayarlo demasiado, pero sí que estamos, creo que, en un momento muy interesante por una serie de cuestiones que vamos a resaltar ahora en cuanto a la aplicación de la biomasa para la descarbonización de lo que nosotros hemos definido como industrias termointensivas. Un concepto, un modelo de negocio que hasta ahora no se ha desarrollado demasiado, pero que entendemos que en el contexto que vamos a dibujar tiene todo el sentido y que tenemos que apostar por ello. No me he podido resistir a poner un ejemplo, un poco trágico si queréis, de qué supone el problema estructural de los ecosistemas forestales y agrícolas en España en cuanto a la falta de gestión. A los que veáis más o menos bien, ahí en ese circulito que sale del GIS está Estepona, Sierra Bermeja. Más o menos el entorno del incendio que ha asolado unas 10.000 hectáreas muy recientemente. Primer incendio de tipo 6 que tenemos en España, no en la península ibérica, en Portugal tuvieron uno terrible también el 17, fenómenos de destrucción de ecosistemas forestales hasta ahora no conocidos en nuestro entorno. En Sierra Bermeja, hay que apuntar muy bien, Aquí también, ¿vale? Fenomenal. Un estudio que podría ser más pormenorizado, pero razonablemente fiable, dice que en la superficie de influencia del incendio se podrían estar extrayendo de manera sostenible en torno a 10.000 toneladas al año de biomasa forestal y agrícola, de restos forestales y agrícolas, si se lleva a cabo una silvicultura adecuada y un manejo adecuado de la superficie agrícola. Si eso se hubiera hecho, que es lo que estamos obligados a hacer, pues esto no habría ocurrido. Y creo que es importante que visualicemos que cuando hablamos de un aprovechamiento sostenible de biomasa forestal, de biomasa agrícola, estamos hablando de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de esos ecosistemas que estamos obligados a mantener. Entonces, para mí este es un elemento importante para definir el contexto de la idea que queremos transmitir hoy. El que los combustibles fósiles nos están dando muestras de comportamientos difícilmente previsibles. No hay que ser experto en energía, solo hay que escuchar los telediarios y cualquier medio de comunicación.
estamos en escenarios con tensiones totalmente desconocidos hasta ahora. En este gráfico intentamos visualizar evolución en términos de euro megavatio hora de gas, con referencia, creo que esto es MIBGAS, volatilidades muy altas, biomasa, tanto un ejemplo de biomasa agrícola como el Urujillo, como otro ejemplo que la Astilla en bruto, mucho más estable en precios y obviamente con una diferencia promedio en cuanto al coste por unidad energética muy significativa. La variación de los precios de energía eléctrica, huelga comentarlas. Creo que es otro elemento importante que define este contexto en el que nos movemos hoy. No me resisto tampoco a dar un apunte. Los que, como comentaba antes Pablo, pues llevamos muchos años en el entorno de energías renovables, pues parece que en los últimos 10 años, pues hablar de energías renovables ya no es hablar de I+D, es hablar de negocios, es hablar de crecimiento, es hablar de gigavatios. Desde el 2009 al 2019, un 0,1% es la reducción de la aportación de los combustibles fósiles al mix de uso de energía primaria. Todo lo que hagamos es poco. Biogás, fotovoltaico, eólico, geotérmico, da igual, no es competencia. Todo lo que hagamos es necesario. Y el caso de nuestro país, aunque esta es una estadística, pues no la hemos encontrado más nueva, del 18, hoy habrán variado un poco los números, pero el concepto es totalmente aplicable. En España, a diferencia de la Unión Europea, que en promedio importa combustibles fósiles sólidos y combustibles fósiles también derivados del petróleo, líquidos y gas, e importa biomasa. Esos son los balances netos. En España importamos combustibles sólidos fósiles y exportamos biomasa. En un país con la dependencia energética que tenemos y con la balanza comercial que tenemos, parece también desde el punto de vista económico una contradicción que no debería darse. Y sigue ocurriendo hoy, como decía antes. Hablar de biomasa, y como decía antes, no es comparar con otras energías renovables para decir hagamos biomasa y no hagamos otra cosa. No, hay que hacer todo. Pero creo que también es importante subrayar que desde el punto de vista de la aportación a la economía nacional o local, la biomasa marca una diferencia importante. El dato creo que más interesante es resaltar cuánto aporta, hablando en este caso de producción de energía eléctrica, cuánto aporta un megavatio eléctrico instalado al PIB nacional, si es de biomasa o si es eólico o termosolar. Estamos hablando de órdenes de magnitud distintas, no es que aporte algo más, es un orden de magnitud superior. Y si hablamos un poco, centrando ya el tema de la presentación, de aplicaciones térmicas, estos no son números muy exactos, pero la proporción es correcta. El uso del gas natural, supongamos que la tonelada de vapor que se produce con gas natural se vende a 30 euros y el mismo precio para la tonelada de vapor que se pueda producir con biomasa. Aproximadamente el 70% de los ingresos o de las ventas, depende de qué lado estés, de producir vapor con biomasa, revierten directamente en la economía local. Sin embargo, cuando generamos vapor con gas natural, no se queda nada. Entonces, la biomasa es, tanto en sus aplicaciones eléctricas como en aplicaciones térmicas, en este caso un ejemplo industrial, sin duda, la energía renovable es más rentable para la sociedad. Entonces, este es el contexto en el que queremos lanzar un mensaje, un cierto análisis de qué nos estamos encontrando cuando intentamos desarrollar proyectos a escala industrial de descarbonización, sustitución de combustibles fósiles para procesos industriales. Se manejan volúmenes de biomasa muy inferiores a los que antes se han presentado, grandes centrales eléctricas que, si me permite la expresión, y lo han explicado muy bien antes, van a utilizar lo que ya no se puede utilizar en otro tipo de centrales, es decir, el coche escoba que va recogiendo lo que ya no se puede utilizar en otro tipo de aplicaciones. Estas son aplicaciones
de algo más de valor añadido, pero de un volumen más pequeño. Entonces, en este contexto definimos dos tipologías básicas de proyectos industriales. Aquellos en los que el propio industrial genera su energía térmica y, por tanto, compra equipos o contrata un EPC, hace la operación y mantenimiento y, en su caso, podría gestionar su aprovisionamiento de biomasa. Hay bastantes ejemplos de este tipo asociados, muchos a la industria, a la agroindustria y sobre todo a la industria del aceite, que antes también ha habido una presentación muy interesante sobre eso. Y este industrial, bueno, pues financia su inversión en equipos y sistemas para producir su vapor. Modelo de internalización. Hay otro modelo de externalización a través de empresas de servicios energéticos, donde el industrial compra la energía elaborada, compra vapor, aire caliente, agua caliente, el formato que necesite para su proceso, y hay una empresa que gestiona todos los elementos necesarios para producir esa energía térmica, apantalla los riesgos de cara al consumidor final y para ello tiene que estructurar una financiación. Una financiación que es donde nos vamos a centrar el resto de la presentación, porque entendemos, y me adelanto, como en los buenos libros al final, es una de las principales barreras para el crecimiento de este tipo de aplicaciones. Este modelo primero de internalización es un modelo que, cuando hablamos de uso de biomasa, entendemos que es aplicable para pequeñas instalaciones, donde el aprovisionamiento de la biomasa es muy local, no supone un gran problema, no necesitas tampoco una tecnología muy sofisticada, porque la transformación de la biomasa es en pequeña cantidad, industria de baja demanda térmica. Y el modelo de externalización entendemos que es más aplicable, tiene más valor añadido en lo que nosotros hemos llamado industrias termointensivas. Industrias en las que el consumo de energía térmica forma una parte importante de su escandallo de costes, que al final les cuesta mucho en términos de unidad productiva el calor que utilizan. En ese tipo de industrias termointensivas, entendemos que el modelo de externalización tiene mucho valor y tiene, por tanto, recorrido. Para hacer una comparación muy rápida con respecto al gas natural, que es principalmente el combustible fósil a desplazar en este tipo de aplicaciones térmicas industriales, bueno, pues ahí hay una breve comparación de elementos en cuanto a inversión, materia prima y operación y mantenimiento que diferencia el gas natural de biomasa. Es decir, la inversión es muy superior en biomasa, es decir, penaliza el cambio de gas natural a biomasa. La inversión en equipos de gas natural es notablemente inferior, por tanto, favorece que el gas natural permanezca. Es un poco el criterio para interpretar esos signos más y menos de esa tabla. La conclusión a la que podemos llegar, sin entrar en demasiado detalle para ajustarnos al tiempo, es que cuando utilizas gas natural, el modelo de internalización, el modelo de producir tu propia energía térmica, tu propio vapor, es el más extendido porque es el que más valor aporta para la industria, el que mejor encaja a la industria, y eso implica, porque tiene un CAPEX bajo, una financiación a corto o medio plazo bastante fácil en general. Lo ha sido, puesto que la mayor parte, como digo, de la industria que tiene un gran consumo de energía térmica hoy lo suministra en base a gas natural. Cuando analizamos estos parámetros, esas características de lo que sería un proyecto de producción de energía térmica con biomasa, nos encontramos que la externalización de la producción tiene mucho sentido, porque hay muchos elementos que el industrial normalmente es ajeno a ellos en cuanto al aprovisionamiento de biomasa. En el momento ya que pasas de 2.000, 4.000 toneladas de biomasa, empieza a ser un problema, un reto de gestión. La operación y mantenimiento, aunque sea una pequeña central térmica, es una operación de mantenimiento más especializada. Entonces, en ese sentido, es en el que nosotros interpretamos que los proyectos termointensivos que evolucionen a biomasa, pues evolucionarán en general
o pretendemos, o nosotros entendemos que es el mejor camino a través de la externalización de la producción. Y por estas características de proyecto, inevitablemente vamos a financiaciones de largo plazo. Si tienes un CAPEX importante que hacer frente, que amortizar, para ofrecer una ventaja competitiva desde el punto de vista económico frente al gas natural, tienes que ir a amortizar a largo plazo. Y eso obliga, sí o sí, a financiaciones a largo plazo. Estas son las barreras principales, y creo que me ha adelantado un poco lo que está hablando antes a esta slide. Importe de la inversión elevado nos lleva a largo plazo. La necesidad de garantizar, por tanto, la compra de la energía a largo plazo es uno de los elementos más difíciles de estructurar en este tipo de proyectos. Son, por tanto, contratos de venta de energía térmica en los que hay que establecer una compra mínima de energía para poder garantizar la amortización de la inversión, las típicas cláusulas de take or pay, que son muy familiares y nos suenan cuando hablamos de PPAs. Bueno, esto no es power, lo que estamos vendiendo es thermal energy, pero el concepto es exactamente el mismo. Y además, en el caso del aprovisionamiento con biomasa, pues tenemos la obligación de estructurar un esquema de aprovisionamiento también de largo plazo, con precios predecibles y con volúmenes asegurados. Todo esto en un esquema de largo plazo. Y aquí es donde nosotros estamos encontrando los principales problemas a la hora de implementar proyectos de este tipo. La financiación de largo plazo de este tipo de instalaciones, de esta categoría de proyectos, no está para nada en la agenda de las instituciones financieras privadas, que sin duda todas tienen objetivos de apoyar proyectos de sostenibilidad, de economía circular, de descarbonización. Cuando planteas proyectos que encajan exactamente en esa tipología, al final bueno, pues no encuentran herramientas y aplican mecánicas y métricas de la economía lineal y no de la economía circular. Entonces, para impulsar la transición energética hay que innovar desde el punto de vista tecnológico y hay que innovar desde el punto de vista de modelos de negocio, y tenemos que impulsar a las entidades financieras que acompañen en esa innovación o no vamos a avanzar. Las conclusiones ya: los ecosistemas forestales y agrícolas necesitan de gestión para garantizar su sostenibilidad. Llevamos muchos miles de años, sobre todo en Europa, impactando en esos ecosistemas. Dejarlos ahora y esperar que se mantengan en el tiempo es una posición naif y peligrosa. Sin duda hay que descarbonizar los procesos industriales. Hay una gran demanda de este tipo de soluciones alternativas al gas natural. Ni que decir tiene que ese entorno de los combustibles fósiles que hemos descrito antes está impulsando muchísimo a muchos industriales a buscar alternativas. La financiación a largo plazo es la principal barrera que nosotros detectamos para que estas industrias termointensivas puedan transicionar. Y como sugerencia, bueno, pues las industrias electrointensivas consiguieron del gobierno de nuestro país pues que un ente público como CESCE participara en la garantía de esos contratos de venta de energía a largo plazo. Igual son ideas que tenemos que hacer que nuestra administración pública considere para que las industrias termointensivas también puedan transicionar a la descarbonización. Y con esto, ¿me ha ajustado? Muchas gracias.